Continuamos con más Culturas BTV. Me encantó tu entrevista con Milton. Ay, gracias. Pero queríamos profundizar un poco más desde otro lado y consultamos con un abogado y político que sabe mucho acerca de la cultura aymara. Estamos hablando de Fernando Guanacuni. Adrián, la primera pregunta que le hicimos de quiénes son los aymaras ha sido sumamente importante para entender también de dónde viene ese nombre, ¿no? Porque algunos pueden pensar que realmente viene de hace muchísimos años, y en realidad lo que él nos va a contar a continuación es sumamente interesante para poder entender también toda esta cosmovisión. Así que, ¿quieren escuchar lo que nos dijo? Vamos. Aymara es un término reciente. Eso viene desde la colonia. Porque cuando llegaron los españoles, le preguntaron a un aymara, a lo que hoy se considera aymara, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Entonces el aymara le respondió, Hayamara Hutha. Hayamara. Hayamara quiere decir de tiempos lejanos, del inicio de los tiempos. De esos tiempos vengo. Entonces, como no lo comprendía, lo sintetizó como aymara. Ah, entonces eres aymara, ¿no? Ese nombre es reciente, desde la colonia. Porque Hayamara Aru está denotando la pervivencia de hace miles de años, el origen de los tiempos. Incluso cuando no había sol, cuentan nuestros abuelos, ya existíamos. Por lo tanto, el Hayamara Aru dice desde el inicio de los tiempos, desde la lejanía de los tiempos. Por lo tanto, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué somos en realidad? Históricamente, recuperando un poco los periodos, vemos que somos Koya. Koya. Koya quiere decir medicina, ¿no? Los hombres que portan la medicina. Por eso, en un periodo, en el Tahuantinsuyo, se lo consideraba este territorio como el Koya Suyo, el lugar donde mora la medicina. Pero la medicina a toda dimensión. Entonces, cada región tenía una característica. ¿Qué es el aymara? Es una persona, es un ser humano, hombre, mujer, que pervivió hace mucho tiempo, y esa historia la estamos recuperando ahora. Guanacuni también nos cuenta cómo es que se recuperó el festejo del Año Nuevo aymara, o bueno, andino, amazónico y del Chaco, en estos tiempos modernos, con qué significados, con qué intenciones y para qué lo celebramos hoy en día. Vamos a escucharlo. Desde la colonia hubo una superposición cultural. Por mucho tiempo, bajo esa ley de extirpación de idolatrías, se pretendió borrar toda memoria, toda costumbre, toda danza, toda cosmovisión de los pueblos indígenas originarios. Lo propio, la celebración del Año Nuevo. En la colonia trataron de borrar la identidad, la memoria larga, que es fundamental para cualquier proceso de cualquier pueblo. Y alguien dijo, quien tenga la medida del tiempo, tiene el poder en sus manos. La medida del tiempo es importante, porque si no sabes dónde estás yendo, ni en qué tiempo te encuentras, pues definitivamente estás desprotegido. Pero si tú sabes dónde estás yendo, en qué tiempo te encuentras, obviamente tú vas a caminar con los tiempos, con los ciclos. Si yo voy a sembrar en un tiempo seco, esa semilla nunca va a perdurar. Pero si yo siembro en época de lluvia, esa semilla va a pervivir y va a darme frutos. Esa simplicidad, conociendo los ciclos de la vida, es importante para las acciones humanas. Así lo entendieron nuestros abuelos. Pero los españoles, los europeos, durante la colonia y todavía durante el periodo republicano no lo entendieron, no lo vieron necesario. Y obviamente se unieron al calendario gregoriano. El 1 de enero no ocurre nada. No hay ningún fenómeno cósmico, astronómico, ni telúrico, nada. Simplemente es una convención social de un inicio X en cualquier momento. En cambio, los calendarios ancestrales de los pueblos indígenas originarios del continente, y en particular de los Andes, amazónicos y chaqueños, están ligados a los ciclos agrícolas. Y para una buena producción tienes que entender el tiempo. Y el entender el tiempo es saber qué está ocurriendo, cuáles son los ciclos de este tiempo. Entonces, en ese sentido, toda la celebración del Año Nuevo, entre otras expresiones culturales, estaban en la clandestinidad. Se celebraba en la clandestinidad, no es que no celebrábamos, incluso superpuesto culturalmente con las prácticas cristianas, como el San Juan, etc. Pero llega el proceso
de lo que se llama el Estado plurinacional cambia. Empieza a tener una visibilización de nuestras fiestas, ceremonia, como es el Año Nuevo indígena originario. Y empieza desde el año 2006 todo un proceso de reflexión primero y segundo de visibilización a nivel nacional y a nivel continental. Y eso ha generado todo un proceso de recuperación de la identidad. Hoy en día ya es una práctica oficial en el sentido de que la identidad también es respetada y por lo tanto las expresiones culturales. Pero el Año Nuevo empieza a tener toda una importancia cuando comprendes que la medida del tiempo es muy importante. Vuelvo a repetir, alguien dijo sabiamente, quien tenga la medida del tiempo tiene el poder. El poder para poder resolver su vida, el poder para proyectar el horizonte de su futuro. Por lo tanto, empezar a recuperar el calendario es vital para nuestras generaciones. Seguimos con esta entrevista muy interesante a Fernando Guanacuni y también le hemos preguntado por qué se celebra el Año Nuevo Aymara en Tiahuanacu, siendo Tiahuanacu una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Vamos a escucharlo. Tiahuanacu hace miles de años, según las referencias arqueológicas, históricas, tenemos, fue el epicentro, la capital político-espiritual. La característica de Tiahuanacu fue que articuló de costa a costa y llegó su influencia hasta centro de Norteamérica. ¿En qué se basa? Porque uno puede decir, es fácil afirmar esto. Sí, los arqueólogos han descubierto una matriz de construcción arquitectónica, una matriz. Esa matriz es la matriz escalonada. La matriz escalonada se la encuentra en Mesoamérica, es decir, en lo que constituye hoy México, Guatemala, en lo que es la cultura maya, se encuentra. Pero lo más antiguo del continente es Tiahuanacu. Tiahuanacu se encuentra en la matriz de lo escalonado que llegó hasta centro de Norteamérica, porque en función a esa matriz arquitectónica se empezó a construir con ese mismo detalle y característica arquitectónica, todas las construcciones templarias en Mesoamérica. Es decir, esa influencia llegó hasta centro de Norteamérica. Otro dato que nos da para poder afirmar lo que estoy diciendo es lo que Emeterio Villamil de Rada en el año 1872 descubrió. Emeterio Villamil de Rada, filólogo, él empezó a descubrir, viajando por el mundo, descubrió de que el aymara tiene características lingüísticas de ser un idioma madre. Un idioma madre. ¿Qué significa esto? Que empezó a descubrir el aymara en diferentes lugares del continente primero y luego en el mundo. Por eso escribió un libro muy interesante que se llama La lengua de Adán, el hombre de Tiahuanacu, Emeterio Villamil de Rada. Es decir, estas características nos están dando de que los idiomas antiguos del continente son idiomas madre. Más aún, hay un postulado del principio y la tesis americanista de que hubo un hombre, un ser humano originario en el continente. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, la importancia, es ¿por qué en Tiahuanacu? Porque Tiahuanacu era la capital de una gran cultura que se expandió alrededor. Pero su forma de expansión fue respetando las identidades de las diferentes nacionalidades, no solamente andinas, no solamente chaqueñas, amazónicas, sino de diferentes otras nacionalidades que se articularon a esta gran cultura. Guanacuni también nos explica cómo se entiende el paso del tiempo desde la cosmovisión aymara, considerando que ya son 5.530 años. Vamos a escuchar. La percepción del tiempo, la historia, nosotros en aymara decimos pacha. Pacha es tiempo, pacha es espacio. Se entiende de la siguiente forma. Occidente entiende la historia de forma lineal. Viene de un pasado a un futuro, que no se encuentran. Más aún, es de lineal ascendente. Viene de menos a más. Esa es su concepción de historia, de tiempo. Viene de menos a más.
En cambio, la concepción de los pueblos indígenas originarios, ancestrales del mundo estoy hablando, de todo el mundo, porque en nuestras investigaciones hemos encontrado estas huellas, esta forma de percepción que la que sustentamos acá en los Andes, antiguamente se veía de esa forma en todo el mundo. Antiguamente, antes de que llegue el mundo moderno. ¿Cómo era esa percepción? Esa percepción es de la historia, el tiempo cíclico. En ese sentido se percibe ciclos pequeños, ciclos grandes. Un ciclo pequeño, por ejemplo, en este momento es la mañana. Después va a transcurrir la tarde, va a transcurrir la noche y va a volver a la mañana. Es un ciclo corto, pequeño. Estamos iniciando el invierno. Vamos a transcurrir primavera, vamos a transcurrir verano, otoño y volverá el invierno. Es decir, son ciclos cortos. Pero nuestros abuelos, bajo la referencia de esa comunicación generacional que no existe en el mundo moderno, han podido percibir ciclos más grandes, de 50, de 100 años, de 500 años, de 1000 años, 2000 años, 4000 años, 20000 años, 40000 años. Ciclos más grandes, que hoy la ciencia empieza a investigar a través de estudios como de los glaciares, la estratificación de los glaciares, la estratificación terrestre, cómo ha sido el mecanismo de cambio que ha tenido. Por lo tanto, el tiempo para nosotros es circular, inicia en un lugar y vuelve al mismo lugar. Y lo hermoso de las profecías de nuestros ancestros dice lo siguiente: que las condiciones que generaron Tiwanaku, esa cultura que se expandió alrededor, han vuelto. Estamos iniciando una nueva etapa, por eso decimos, estamos en tiempos de Pachacuti. Pachacuti quiere decir, ha terminado una época y empieza una nueva época. Pero no empieza en un sentido tácito, estamos viviendo justamente ese momento de intersección de lo que está terminando y de lo que está iniciando. Estamos en este momento conviviendo esas dos épocas, la época que terminó y la época que está iniciándose. Por lo tanto, el poder de Tiwanaku, la fuerza de Tiwanaku, si bien tenía ejército, no era el ejército, era la sabiduría ancestral. Hoy día, la fuerza de lo que tiene Bolivia, pues entre muchas riquezas que tiene, es la sabiduría ancestral que está dando principios y puntos de una nueva reestructuración de los estados en Bolivia, en el continente. Por lo tanto, la referencia, por ejemplo, de salir del antropocentrismo, el valor de salir del antropocentrismo, que es la expresión del mundo moderno, y entrar en una dimensión del biocentrismo, cuando hablamos de Pachamama, es una dimensión importante. A un nivel se festeja el inicio de un nuevo ciclo en la agricultura, pero en realidad tiene un tema mucho más profundo y filosófico. Entonces, ¿qué se celebra en esta fecha tan importante? Vamos a escuchar. El hecho de que vamos a ahora festejar en Tiwanaku, ahora se festeja ya en diferentes lugares, en Samaipata, en Santa Cruz, y no solamente para nombrar el territorio nacional, sino se está festejando en Buenos Aires, se está festejando en Chile, se está festejando en Ecuador, se está festejando en Colombia, se está festejando en México, se está festejando en todos los pueblos que están recuperando su identidad. El valor filosófico, el valor social, político incluso, es de recuperar nuestras fuerzas. El abuelo siempre nos dice dos cosas. Para que el ser humano esté completo, tiene que tener las dos fuerzas. La primera fuerza emerge de la identidad, la primera fuerza. Porque si no sabes quién eres, no vas a poder ir a ningún lugar. La identidad es el valor de la memoria larga, la identidad es tu fuerza. Tienes la identidad, tienes la primera fuerza. La segunda fuerza es honrar a los ancestros. Por eso nosotros hablamos de nuestros ancestros. Por eso siempre está presente en nuestros ancestros. Porque es la sabiduría generacional que llega hasta nosotros. La vida es una secuencia de generaciones. No es una generación aislada de la otra. Es producto de las generaciones que nos han antecedido. Y nosotros vamos a ser también la causa de la consecuencia de las generaciones que vienen. Por lo tanto, estas dos fuerzas son muy importantes dentro de la cosmovisión andina y la cosmovisión ancestral. El valor de que estamos recuperando nuestro tiempo, no es la propia medida de nuestro tiempo, que está acorde a los ciclos astronómicos, porque el 21 de junio sí ocurre algo en el cielo, sí ocurre en la tierra, es el solsticio de invierno.
Por lo tanto, después de que el Padre Sol se ha alejado, o nosotros nos hemos alejado del Padre Sol, empieza el retorno. Por eso decimos Wilcacuti, empieza el retorno y empieza la activación de la vida, porque va a empezar el proceso nuevamente de la nieve, de la lluvia, de la siembra, de la cosecha, porque si no hubiera frutos, no habría vida. Por lo tanto, es el inicio de la vida después de que ha estado estática a través del descanso de la Madre Tierra y el frío que estremece el alma. Por lo tanto, el valor de la recuperación del calendario, del Año Nuevo, estamos recuperando nuestra medida del tiempo, estamos recuperando nuestra filosofía. Tenemos que migrar del vivir mejor al vivir bien, decimos, el summa camaña. El vivir bien significa una nueva forma de relacionamiento del ser humano con la vida, porque hasta ahora el mundo moderno alienta precariamente a una relación entre seres humanos. No lo ha logrado entre seres humanos. Por eso hay guerras, por eso hay desencuentros, por eso hay conflictos. Nuestros abuelos han superado esa dimensión. Lo que están invitando al ser humano a través del summa camaña, el vivir bien o buen vivir, es nuevamente volver al relacionamiento con la Madre Tierra. Porque el buen relacionamiento con la Madre Tierra va a implicar toda una consecuencia también de generación y revitalización de la vida, no solamente para el ser humano, sino para toda forma de existencia. Este es entrar en una dimensión diferente. Bueno, ese ha sido el programa de hoy. Ha sido muy interesante poder aprender un poco de lo que significa parte de la cultura de nuestro país y poder entenderla mejor. Correcto, hemos tenido entrevistas sumamente interesantes y entender también la importancia de esta fecha, que es parte de una identidad de nuestra hermosa Bolivia. Así es, entonces queda mucho por todavía seguir estudiando, seguir investigando, seguir entendiendo, para que podamos todos en Bolivia unificarnos de una manera más interesante. Pero por ahora el programa ha llegado a su fin, nosotros nos tenemos que ir, nos vemos mañana. Chao. Chao.